Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecerles por la invitación. Bueno, en un principio, sí, yo le comentaba a Nadia que meterme en temas sanitarios, ¿sí? Yo siendo químico y habiendo tantos veterinarios que trabajan en el área, era un poco atrevido. Entonces, sí voy a hablar un poco de los impactos ambientales, muy poquito, pero después la idea un poco es ver cómo podemos hacer algunas estimaciones para poder establecer justamente cuánto generamos de efluente en los establecimientos, ¿sí? Bueno, que lo vamos a ver un poco ahora, para no tener que basarnos tanto en datos teóricos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poco. Este es lo que les voy a conversar un poquito. Bueno, como sabrán, tuvimos un proyecto grande que se llamó Biovalor y en realidad ahí se pudo hacer una estimación de la generación de los distintos residuos en las diferentes cadenas agroindustriales en Uruguay. Y bueno, y obviamente que la parte de los establecimientos lecheros tiene un peso importante en la generación a nivel nacional. Bien, también como me imagino saben, sí tenemos algunos problemas o bastantes problemas en cuanto a la calidad de agua superficial en los principales cursos del país. Esto es un gráfico, ¿sí?, de la concentración de fósforo en agua superficial, ¿sí?, donde se determinan los puntos rojos, son los puntos de muestreo y donde podemos ver que en la mayoría en la mayoría de los muestreos las muestras sobrepasan los límites de calidad establecidos en el decreto anterior. Esto cambió un poquito con el decreto nuevo de calidad de agua y que básicamente regula todo lo que es la gestión de efluentes y tratamiento de efluentes, donde se aumentó un poco el valor de fósforo en cursos de agua porque la normativa anterior tenía algún problemita cuando se estableció ese límite, pero igualmente aún así tenemos la concentración de fósforo como un indicador en los cursos de agua está por encima igualmente del parámetro establecido en la nueva normativa. Bueno, no es nuevo, sí, que los tambos están concentrados en la cuenca de Santa Lucía y bueno, ya sabemos todos los problemas que ha tenido la cuenca en los años anteriores, sobre todo, ¿sí?, y que eso determinó mucho trabajo en poder, desencadenó mucho trabajo institucional y ahí con Elena compartimos, por ejemplo, el Comité de Efluentes de Linares, donde se trabajó bastante, se sigue trabajando en la gestión de los efluentes de tambo para brindar algunas herramientas que los productores estaban necesitando para poder justamente gestionar adecuadamente los efluentes y los residuos. Y también, sí, es importante mencionar que esos tambos, la mayoría, ¿sí?, en cantidad, en el número de establecimientos, siguen siendo un porcentaje bastante grande en proporción en cuanto al total de establecimientos, ¿sí? Obviamente que no en el número de animales, pero sí en la cantidad de establecimientos que básicamente necesitamos dar respuesta a los establecimientos independientemente del número de animales. Obviamente que la respuesta va a adecuarse al número de animales, pero deberíamos tener o poder solucionar los problemas a todos ellos, ¿sí? Acá hay un trabajo del 2022 donde se evalúan los impactos de la huella, o en realidad se determinó la huella ambiental ganadera para Uruguay. Y bueno, y en el caso de tambos, ¿sí?, acá hay una tabla que resume básicamente, ¿sí?, cuáles son los impactos que genera justamente la actividad en valores promedio, ¿sí? Evidentemente, no todos los establecimientos generan el mismo impacto, depende mucho del manejo de cada uno de los establecimientos. Y bueno, y es importante sí poder enfocarse en cada predio, en las situaciones particulares que existen en cada establecimiento para poder disminuir un poco esa huella. No todas las soluciones, no todas las medidas de reducción del impacto van a ser iguales en todos los establecimientos. Y bueno, y ahí hay que poner un poco más el foco, ¿sí?, en cada uno de ellos y tratar de entender los procesos y poder ver cuáles son las mejoras que podemos hacer en cada uno de ellos para que se genere el impacto, ¿sí? Bueno, para eso es sumamente importante empezar a pensar, y acá les comentaba en esto de que a veces es o no es tan común poder estimar la cantidad de efluentes que se generan en los establecimientos, ¿sí? Generalmente usamos datos teóricos, ahora vamos a ver un poco de eso, para establecer cuánto
es lo que tenemos que remediar, básicamente, o poder gestionar adecuadamente. Obviamente que la respuesta o las tecnologías que vamos a aplicar van a depender de la cantidad que tenemos. Y como vamos a ver ahora también, varía muchísimo de predio a predio, ¿sí? Entonces, la idea ahora es comentarles un poquito, bueno, cuáles son las estrategias que usamos nosotros para poder hacer adecuadamente esas estimaciones, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta cuando vamos a diseñar o poder pensar en un sistema o una tecnología para cada lugar, ¿sí? Y bueno, y son estos parámetros, básicamente, ¿sí? El valor de carga, ¿sí? Que es la cantidad de masa que se generan diariamente, ¿sí? Y eso relacionado con el caudal, ¿sí? Los metros cúbicos, el volumen que se generan diariamente, y bueno, la concentración, qué tan concentrado en contaminantes está ese efluente, ¿sí? Bueno, para ver un poquito ahí, simplemente la carga que le ponemos J, ¿sí? Es la masa, como les decía, que se genera diariamente, y la podemos calcular como el caudal, el volumen, por la densidad, de algunas unidades, después cualquier cosa les dejo la presentación, así no se hace tan extensa. Y bueno, y después podemos también determinar las cargas que se generan de cada uno de los contaminantes. Podemos establecer una carga de nitrógeno, una carga de fósforo, una carga de sólidos, ¿sí? Eso es la masa de sólidos o de nutrientes o de algún contaminante X, en este caso A, que estamos generando y que tenemos que solucionar. También nos permite establecer, bueno, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, por ejemplo, voy a tener para aplicar a terreno. Y eso lo podemos calcular como el caudal, o sea, los metros cúbicos por día que generamos de ese efluente por la concentración que tiene ese efluente, de ese contaminante, ¿sí? Esto mínimo hay que tener en cuenta antes de empezar a hacer cualquier dimensionamiento, ¿sí? Y ahí, bueno, con estos parámetros podemos ver exactamente qué cantidad tenemos y qué características tiene, ¿sí? La calidad, entre comillas, ¿sí? Y ahí la estrategia o las estrategias en orden, ¿sí? Van a ser, pretenden, ¿sí? Acercarnos lo más posible a la realidad de ese establecimiento. Primero, lo primero que estaría bueno, que sería importante que podamos hacer es medir, ¿sí? Si nosotros podemos medir, es lo mejor, ¿sí? Porque nos adecuamos a las características de ese lugar, ¿sí? Obviamente, no siempre se puede medir, entonces la idea es poder estimar esa generación en base a algunos datos de operación, por ejemplo, del establecimiento, y cuando no tenemos ningún dato, por ejemplo, un establecimiento que no se ha instalado, lo que sea, ahí sí vamos a la búsqueda de información bibliográfica, ¿sí? Pero la idea es que podamos tener herramientas sencillas como para poder establecer, bueno, en este tambo, ¿cuánto vamos a generar? Hay muchas estrategias y nos vamos a centrar en la estimación. ¿Por qué? Porque la medición en tambos es bastante difícil, no siempre tenemos un tubo, o sea, un caño de salida del efluente que podemos tomar una muestra, ni que hablar representativa, ¿sí? El caudal varía muchísimo por el barrido, ¿sí? A veces en la hora o en la media hora que se genera el efluente tenemos distintos impulsos, entonces es muy difícil poder tener una muestra representativa. No podemos tomar una muestra y llevarla al laboratorio y analizarla, o sea que la concentración va a estar bastante compleja determinarla, pero sí podemos tener algunas variables o algunas cosas que nos permiten estimar cómo es ese efluente y, por ejemplo, una de esas es el caudal. ¿Cómo determinamos el caudal? En base al caudal de efluente, o sea, la cantidad, el volumen que generamos por día, en base al agua que se consume para eso, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, esto quiero mostrarles un estudio que hicimos en 9 tambos que están ubicados en San José, que lo que hicimos fue medir, ¿sí? Para cada uno de ellos medimos el agua que usaban en el lavado, ¿sí? El agua que usaban para limpieza de ubres, para el lavado de sala, para el lavado de los tanques y demás. Y bueno, y comentarles algunas cosas, por ejemplo, ¿sí? Los establecimientos estos, de hecho, muchos de ellos eran parientes, o sea, culturalmente en la misma región serían bastante parecidos, entre comillas, ¿sí? La forma de producir, pero variaba muchísimo la cantidad. Y ahí podemos ver que tenemos datos que van de 16 litros por vaca por día a 75 litros por vaca por día. Y eso quiere decir que si nosotros tomamos el dato de referencia de 50 litros de agua por día, ¿sí? Hay lugares que le estamos diseñando, o establecimientos que le estamos diseñando sistemas que son 3 veces más grandes de lo que necesitan y a otras les va a quedar chico, ¿sí? Evidentemente, sin mencionar de dónde salió ese 50 litros de agua por día, ¿sí? Evidentemente, cuando estamos en pequeña escala, sobre todo y en mediana escala, eso hace que se puedan implementar sistemas o que no, ¿sí? Entonces, porque acá el dinero es importante, ¿sí? Entonces, si no tenés el dinero, posiblemente no se implemente nada. Pero en realidad capaz que le estoy diseñando un sistema que es mucho más grande de lo que necesita y si saliera un tercio o la mitad del precio, capaz que lo podría hacer, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que vimos acá un poco? Simplemente que no dependía tanto, por ejemplo, de cuál es el método de limpieza, ¿sí? Hay gente que usa balde, hay gente que usa sistemas de manguera, lo que sea, barrido en seco, no barrido en seco, pero varía y no hay una relación, ¿sí? O en un principio no vimos una relación, por ejemplo, acá con lavado con mangueras tenemos valores de 35 a 75, ¿sí? Estamos hablando de más del doble, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Que eran dos establecimientos que usaban baldes, ¿sí? La productora que gastaba, María Esther, que gastaba 47 litros, es una productora sola que tenía 10 animales y lavó toda la vida a baldes pensando que gastaba menos agua, ¿sí? De hecho no tenía agua potable. En realidad nunca la habían como asesorado a decir que le valía la pena tener una bombita y lavar un poco más. Bien, el barrido en seco, bueno, ahí sí había más similitudes, ¿sí? Y bueno, y básicamente la conclusión es que depende de la costumbre de cada sistema de cada establecimiento en sí, de cómo hace, de cómo son las condiciones, la infraestructura que tiene el lugar, de cómo lo hace, ¿sí? Cómo se arregla la familia para hacer esa limpieza y bueno, evidentemente que medir. Estos resultados están en el manual de fluentes de tambo para menores de 50 vacas, que se publicó en INALE, ¿sí? Y bueno, y lo otro que también es importante, ahí tenemos el caudal, con la carga vamos a poder calcular la concentración y eso es el punto de partida para diseñar los sistemas. Y bueno, y la carga básicamente es, la idea es estimar, bueno, qué cantidad de sólidos van a excretar los animales, ¿sí? Y eso, también de atrevido, ¿sí? En este lugar, básicamente es que de todos los sólidos que ingieren, y acá está puesto como J, ¿sí? De carga, la cantidad, o sea, la masa que ingieren por día cada uno de los animales, yo le pongo sólidos ST de sólidos totales, pero es la materia seca, básicamente. Entonces, de lo que ingieren los animales, evidentemente hay una parte que incorporan, ¿sí? Ya sea para el crecimiento, para la producción de leche, pero hay otra parte que excretan y básicamente uno menos la digestibilidad es lo que van a excretar de lo que consumieron, ¿verdad? Y podemos ver dos formas de calcularlo, porque evidentemente tampoco lo vamos a determinar experimentalmente, pero sí podemos saber, y ustedes lo deben saber, ¿sí? ¿Qué dos formas? Primero, que cuando tenemos una dieta súper diseñada, por ejemplo, con una dieta establecida de tantos sólidos, bla, bla, es un dato, ¿sí? Que es de diseño del sistema de producción, y después por rendimiento de leche, ¿sí? En base al rendimiento de la leche podemos establecer, o sea, cuánto consumieron los animales, que es básicamente lo que se utiliza en tambo, porque no tenemos mucha idea de ver cuánto consumieron los animales por, bueno, la disponibilidad de pasturas y demás. Bien. Otra cosa que tenemos es que de todos los que excretan los animales en el establecimiento, en esas horas que el animal excreta, hay solamente una parte que nosotros recuperamos, tenemos en el ordeño, ¿sí? No lo recuperamos todo, evidentemente hay gran parte de ellos que están en el establecimiento. Y ahí depende mucho del ordeño en sí, ¿sí? Si tenemos un sistema estabulado, ¿sí? Evidentemente es lo mismo, todo lo que va a excretar el establecimiento de los animales va a ser lo que yo tengo que solucionar, ¿sí? Pero cuando tenemos un tambo, evidentemente ese tiempo varía con el tiempo de ordeño. Y efectivamente no es lo mismo ese tiempo que están los animales en el ordeño, no es lo mismo que el tiempo de ordeña, el tiempo que le lleva al productor a ordeñar. ¿Por qué? Porque la vaca que entra primero está 5 minutos y la vaca que entra última está todo el tiempo de ordeño, ¿sí? Entonces, la idea es poder estimar en base a lo que se va a excretar, poder estimar efectivamente cuánto yo recolecto y cuánto tengo que tratar o manejar. Y ahí se establece el tiempo medio de ordeña, que fue un estudio importante que hizo María Viñas hace bastante tiempo, que estudió justamente cuáles son los parámetros del ordeñe que me permiten establecer cuánto va a excretar a los animales y, en definitiva, cuánto voy a tener que gestionar yo. Y ahí desarrolló esta fórmula, ¿sí? Que básicamente lo que establece es que el tiempo en promedio que los animales pasan en el ordeñe va a depender del tiempo que demora cada una de las tandas, llamado tanda como el tiempo de ordeñe de las posiciones de uno de los laterales para una sala, ¿sí? De ordeñe convencional, o más convencional. Vacas en ordeñe, B0, N es el número de órganos, ¿sí? Número de ordeñes es OR y TM es el tiempo muerto. Evidentemente, como sabrán, por ejemplo, hay algunos productores que van a buscar los animales, los ponen en la sala de ordeñe y se van a desayunar, por ejemplo, ¿sí? Todo ese tiempo que los animales están ahí, están excretando, y si reducimos eso, es importante, ¿sí? Más o menos, tiempos medios de ordeñe habituales son una hora y algo, debería, menos, dependiendo. Y si están 15 minutos, 20 minutos, ¿sí? Desayunando, evidentemente, todos los animales ahí sí están esos minutos. El primero que entró está esos 20 minutos más los 5 que le lleva el ordeño,
¿sí? El último, todo el tiempo de ordeñe. Bien. Básicamente, para cerrar, ¿sí? Un poco, y viendo un poco las ecuaciones, y lo que les comentaba, es efectivamente yo puedo disminuir el consumo de agua en el establecimiento, puedo medir, puedo tomar acción y puedo medir de nuevo para ver si fueron efectivas o no. Y ahí hay algunas herramientas, como por ejemplo usar bombas, sistemas de punteros adecuados, ¿sí? Que me permita tener un barrido mayor, ¿sí? Con el menor consumo de agua. Eso es importante porque nos disminuye el caudal, ¿sí? Efectivamente, cuando tenemos un efluente con menos caudal, menos volumen, va a estar más concentrado, si pensamos que la cantidad que se excreta es la misma, ¿sí? Es mejor, ¿sí? Para la gestión, tenemos menos volumen para gestionar, menos costo de disposición o de fertilización. Algunas tecnologías, por ejemplo, los biogestores funcionan un poco mejor cuando el efluente es un poco más concentrado, ¿sí? Otras de las acciones importantes, ¿sí? Es el aumento de órganos en ordeñe, ¿sí? Como vemos acá en la ecuación, el aumento de órganos en ordeñe disminuye el tiempo medio de ordeñe, ¿sí? Y con eso podemos minimizar, ¿sí? Va a disminuir el tiempo que los animales están en promedio ahí y va a minimizar la generación. Cuanto menos tiempo estén los animales en el ordeñe, mejor, ¿sí? Y lo otro es reducir ese tiempo muerto, que le llamamos a ese tiempo al inicio, donde ponemos todos los animales en el corral en la espera, ¿sí? Y nos vamos a hacer otra actividad, ¿sí? La idea es que lleguen los animales y empiece el ordeño, ¿sí? Entonces, 3 acciones bastante concretas que realmente afectan muchísimo a la generación y que son importantes para, evidentemente, para minimizar la cantidad que tenemos que gestionar y, evidentemente, cuando menos tenemos, más fácil es poder plantear soluciones y menos el impacto que se va a generar en el predio. Y bueno, por ahí estaría.